Hola, mi nombre es Jorge Luis Martínez y esta es la séptima entrega de la serie de videotutoriales de Hostinger. En este videotutorial vamos a hacer el reporte de humedad, temperatura e intensidad lumínica desde un Arduino a una base de datos en nuestro host gratuito. En pocas palabras vamos a hacer un data logger con Arduino. Los recursos que necesitamos para esto son inicialmente tener nuestro host gratuito, un módulo Arduino, puede ser un Arduino Uno, un Leonardo, un Due, un Mega o cualquier otro Arduino que tengan en su disposición, incluso un Mini. En este caso yo utilizaré un Leonardo. Necesitamos un Arduino de Ethernet o un Shield de Ethernet para Arduino. Necesitamos un sensor de temperatura. En este caso yo voy a utilizar el RHT103 que me entrega temperatura y humedad relativa de una vez. Ustedes pueden utilizar cualquiera. Y necesitamos un fotorresistor o fotocelda, dos resistencias de 10K y cables para conexión. Los pasos que vamos a seguir son muy sencillos, en los videotutoriales pasados ya hemos visto algunos. El primero es crear la base de datos. Eh, en la base de datos que yo creé, yo incluí las columnas IDE, serie, temperatura, humedad, luz e incluí la hora y la fecha del reporte. Esta hora es la hora en la que se hace el reporte a la web y esta fecha es la fecha del día en que se hizo el reporte. Como ustedes ven, la tabla de mi base de datos se llama reportes y dentro de esa tabla pues ya tengo mis columnas. Lo único que definí en estas columnas es que id era un entero de tamaño 11 y que era autoincrementable. El resto de valores los dejé como varchar, excepto hora y fecha que los puse como time y date. Lo siguiente es crear el código para Arduino. Para esto vamos a abrir el IDE de Arduino y en este IDE de Arduino vamos a digitar el código. En este caso, como yo ya lo tengo hecho, pues lo voy a abrir y lo voy a explicar línea a línea para que ustedes puedan comprenderlo. Lo primero que incluyo es la librería del Shield de Ethernet, una librería de SPI que es de comunicación. Estas dos librerías las utilizo poco, pero se necesitan para la cuestión de los sensores. Esta es la librería del sensor de temperatura y esta librería en particular yo voy a dejar el enlace en la descripción del video para que la puedan descargar. Esta librería la utilizo porque me facilita hacer las peticiones tipo post a la base, al script en PHP para poder enviar la información en esa petición. Entonces, lo primero que se hace después de declarar las librerías que se van a utilizar, hay algunas de acá que no se utilizan, creo que STDIO no la utilizo, pero igual está ahí declarada, entonces no se preocupen si no la ponen. Lo primero que se hace es establecer el servidor o la dirección del servidor a la que nos vamos a conectar o a la que vamos a hacer la petición. Es muy similar a la configuración del Arduino Ethernet que vienen en la página de Arduino o en los ejemplos que trae el Arduino Ethernet para hacer un cliente HTTP. Después de definir el servidor, definimos el pin por el que vamos a conectar el sensor de temperatura. En este caso es el pin 5, lo puse yo. Definimos unas cadenas que vamos a utilizar. En este caso esta variable que se llama trabajo, esta temp1 va a guardar la temperatura y la humedad relativa, la luz va a guardar el valor numérico de la intensidad lumínica y response es una variable que utiliza la librería REST Client. Ahorita vamos a ver en dónde se utiliza. Declaramos estas dos variables enteras que son de entrada y salida de los sensores. Establecemos el pin 5, este, como un pin para el DHT22, que es la librería del sensor de humedad y temperatura. Establecemos el MAC de nuestro Arduino e inicializamos dos variables que vayamos a utilizar. En este caso pues yo utilizo temp y la inicializo con un hola porque igual no lo voy a utilizar, después lo voy a reemplazar, y utilizo serie
que la serie no va a cambiar. La serie es el nombre que le estoy poniendo al módulo mío, o sea, al Arduino, para cuando haga los reportes. Si yo tuviera 10 Arduinos, pues la serie en cada uno sería Arduino 2, Arduino 3, Arduino 4 y así sucesivamente. En el setup inicializamos la comunicación serial e inicializamos el shield de Ethernet o la configuración para conectarnos con un cliente al servidor. Yo declaro dos funciones, que es reporte y sensores, aparte del loop principal. Entonces, vengámonos al loop principal y de aquí apenas llamemos las funciones, les explico qué hace cada una. Lo primero es que yo creo un ciclo infinito, no me confío mucho del loop principal de Arduino, a veces, no sé, siento que salta y que separa el programa, entonces yo igual creo un ciclo infinito con este while, hago un retardo de 60.000, o sea de un minuto, porque los reportes son cada minuto, en este caso se dan cada minuto y 3 segundos aproximadamente, que es lo que se demora todo el proceso del módulo para hacer el reporte. Y después de ese retardo llamo la función sensores. La función sensores, esta, lo que hace es, bueno, utilizar la variable trabajo para poder romper este bucle, este ciclo, después de que se tenga lo que se necesita. Entonces, lo primero que se hace es solicitarle al sensor de temperatura y humedad relativa los datos que necesitamos. Él me va a responder con un código y ese código puede ser un código de error o la información que necesito. Por eso se utiliza este switch. En este switch tenemos todos los casos de respuesta que él nos puede dar. Si él nos manda algún código de error y que sea diferente al que nos sirve para poder sacar la información, pues sería alguno de estos. En este caso, si responde bien, entraría acá, solicitaría la temperatura, humedad. Estas variables son para que me incluya las dos variables de temperatura y humedad dentro de la cadena. Y después de solicitarlas, pues las guardo, a trabajo le doy out y rompo. Cuando rompo, vengo al while y en el while miro si trabajo es igual a in, se repetiría, pero como a trabajo ya le di out, entonces se sale. En caso de que se dé algún otro código de error y él entre por acá, miren que trabajo no se modifica, entonces él se va a quedar acá haciéndole la petición al sensor hasta que el sensor le responda de manera correcta la información que necesita. Cuando sale de este sensor, lo que hace es venir a leer el pin análogo A1. A este pin análogo A1 está conectado el fotorresistor con una resistencia de pull-up. Como tiene una resistencia de pull-up, entonces la medida de la luz nos va a dar inversa. Esto quiere decir que cuando la medida sea alta es porque hay poca luz y cuando la medida sea baja es porque hay mucha luz. Esto se puede corregir fácilmente con una negación en el código, en el script en PHP, entonces ahí no hay ningún problema. Y vengo y establezco luz igual al string luz más este valor que acabo de leer acá. Acá lo que estoy haciendo es convertir este valor en una cadena incluida con esto. Entonces, si es 50, esta variable luz lo que me va a guardar es luz igual a 50. Y retorna, después de que llamó sensores. Cuando retorna, vengo y en la variable temp, que es la variable con la que voy a hacer el reporte, incluyo toda la cadena o armo toda la cadena que voy a reportar. Recuerden que en una petición HTTP van las variables igual a lo que contienen separadas con un ampersand. En este caso eso es lo que se hace. Tengo serie igual y le pongo la serie. En este caso, en esta variable serie está guardado Arduino 1. Listo, entonces tengo serie igual a Arduino 1, ampersand. Esto es más para los que no saben, es una manera de concatenar las cadenas en Arduino. Acá lo que estoy haciendo es unirle este Arduino 1 a esta serie en una misma cadena. Acá le estoy concatenando a ese el ampersand. Y después del ampersand tengo temp
Temp dijimos que iba a guardar la temperatura y la humedad relativa. De este nos podemos dar cuenta acá. Temp igual a buff. Y buff es una variable que se declara para poder hacer la conversión de los datos de temperatura y humedad relativa, porque en el formato en que los entrega el sensor no me sirven para convertirlos en una cadena. Entonces me toca hacer este proceso, que lo bueno es que ya viene con la librería del sensor. Entonces, si ustedes miran en buff, estoy guardando temperatura igual a la variable de temperatura ampersand humedad igual a la variable de humedad. Y ese buff después lo estoy haciendo igual a temp. O sea que en temp estoy guardando toda esta cadena con los valores finales. Entonces tenemos serie igual a Arduino 1, ampersand, temperatura igual al valor de la temperatura, ampersand humedad igual al valor de la humedad, ampersand luz. Y luz, acá podemos ver que tiene guardado luz igual al valor leído por el puerto análogo de la luz. Después de que tenemos la cadena armada, llamamos la función reporte. Y en la función reporte ya tenemos cuestiones de configuración del shell de Ethernet. Entonces, lo primero que hacemos es declarar una variable tipo char que se llama otro. Y esta variable tipo char va a ser del tamaño que tiene la cadena temp, que es con la que vamos a hacer el reporte. Esto se hace porque en esta línea del reporte deben ir variables que correspondan a las que están declaradas en la librería. En este caso en la librería está declarada en esta parte una variable de tipo constchar y en esta también una variable de tipo constchar y en esta una variable de tipo string. ¿Qué pasa? La variable de tipo string no tiene ningún problema, pero las variables de tipo constchar son variables caracteres constantes, o sea, son frases que no van a cambiar durante todo el código. Por eso, acá toca declararla. Cada que se entre a esta función, toca volver a declarar esta variable body y en esta variable guardar lo que venía en temp, lo que venía en temp, en la cadena del reporte. Para poder hacerlo, nos toca hacer este salto, ya que yo no puedo asignarle a una variable constchar una variable de tipo string. Entonces, por eso, lo que hago primero es a otro asignarle la variable temp o convertir la variable temp en un arreglo de caracteres y asignárselo a la variable otro. Y ya después de tener ese arreglo de caracteres, sí puedo decir que esta variable de tipo constchar va a ser igual al arreglo de caracteres. O sea que ahí estoy salvando la información que voy a reportar y la estoy metiendo en la variable que necesito para que me funcione. Después de tener esto claro, lo que le digo al sistema es, ojo, este es el servidor al que voy a hacer el reporte y esta es la ruta dentro del servidor donde está el archivo al que le voy a hacer el reporte. Si ustedes ven, es un script en PHP, reportes.php se llama. Entonces, vaya a julumartinez.com /reportes/reportes.php, envíe la cadena del reporte y espere una respuesta. En este caso, le estoy diciendo que me imprima por el monitor serial lo que sucede, o sea, el código o el estado de la transacción o el estado del reporte, y que me imprima la respuesta que me dé el servidor, que espere un segundo y que retorne. Después de tener esto listo, es solo conectar y él empezará a reportar. Así que ya estaría listo el código del Arduino. Ahora nos toca mirar el código del script en PHP, que es este. Si miramos este código es demasiado corto y muy sencillo. Tenemos la etiqueta de apertura de PHP, incluimos el archivo conexión.php como lo habíamos hecho en videos anteriores. Recuerden que en el archivo conexión están los datos de conexión a su base de datos. Y yo lo único que verifico es que venga la serie. Porque a mí en este momento no me interesa validar si viene la otra información, porque yo podría tener en varios Arduinos diferentes sensores. Yo podría tener unos que me reporten humedad y temperatura, pero otros que me reporten potencia y presencia.
Entonces, por eso lo único que me interesa es que venga la serie, para yo saber de quién es el reporte. Si la variable serie viene en la petición post que me hicieron, entro a ejecutar el código. Cuando entro a ejecutar el código, lo primero que hago es rescatar lo que viene dentro de la petición. Entonces rescato serie, temperatura, humedad y luz. Después de que la rescato, me conecto a la base de datos, selecciono la base de datos e inserto en la tabla reportes de mi base de datos, en la columna serie, temperatura, humedad, luz, hora y fecha, los valores que acabé de rescatar: serie, temperatura, humedad, luz, la hora y la fecha. Recuerden que estas dos funciones son propias de MySQL, o sea que CurveTime devuelve la hora, el momento en el que se está haciendo la consulta a la base de datos, y CurveDate la fecha en la que se está haciendo la consulta a la base de datos. Si hay algún problema, muéstreme problema insertando en la base de datos. Listo. Si no hay ningún problema, envíe el registro correcto. Esto sería lo que llegaría en la variable respuesta al Arduino de ustedes. En caso de que no venga la variable serie en mayúscula en el reporte, él me va a mostrar datos incorrectos. Con esto es suficiente para que el sistema de ustedes empiece a funcionar bien. En este momento yo ya tengo el sistema mío funcionando y estos son los reportes que me ha hecho. En un próximo video tutorial vamos a ver cómo se pueden graficar esos reportes de la base de datos. Por el momento vamos a hacerlo de manera manual. Vamos a irnos a exportar, le decimos que nos lo exporten en un CSV, que es un archivo separado por comas. Después de exportado lo abrimos, seleccionamos la columna donde viene y le damos datos, texto en columnas, siguiente, delimitados por coma, siguiente y finalizar. Aquí ya quedaron en una tabla Excel. Entonces yo puedo graficar temperatura, humedad e intensidad lumínica. Para yo poder graficarlos, lo primero que debo hacer es reemplazar estos puntos por comas, pues al menos porque la configuración mía de Excel tiene que los decimales están separados por comas. Entonces reemplazar puntos por comas, reemplazar todos, aceptar. Listo. Y ahora sí vamos a graficarlos los tres. Insertar, línea. Acá están las tres graficadas hasta el momento. Tenemos que la azul es temperatura, la roja humedad y la verde la intensidad lumínica. Ustedes pueden graficar esto en contraste con las horas del día o con la fecha. En este caso sería, pues sabiendo que se tiene la intensidad lumínica con las horas del día. Recuerden que como esta intensidad lumínica está con una resistencia de pull-up, entonces quiere decir que acá es cuando menos luz hay, en este extremo, y en este es cuando más luz hay. Y es lógico, porque en la noche, cuando pues todo está apagado acá en mi casa, difícilmente hay cambios de iluminación, pero en el día sí hay varios, las sombras, las nubes. Y este, por ejemplo, que se ve acá, es que se encendió la luz de la casa o de la habitación en horas de la noche, como el que se ve acá, por ejemplo. Acá se puede ver que veníamos cayendo, se encendió la luz, se volvió a apagar, entonces volvió a subir y ya se volvió a encender la luz. Y aquí estoy yo en este momento. La temperatura ustedes ven que se comporta de una manera similar todos los días, pues realmente ha hecho más o menos calor. Y la humedad se comporta de una manera similar también con respecto a la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la humedad, disminuye la temperatura, aumenta la humedad. Si ustedes ven, la humedad es máxima justo después de que amanece. Mírenla por acá. Siempre. Recuerden que acá está saliendo la luz del sol. Y acá ya ha salido, acá ya está el día, en la mañana. Y la humedad es máxima justo ahí después de que amanece, cuando la temperatura empieza a aumentar. Esto fue todo en este video tutorial. Nos vemos en una próxima entrega.